la norma te dice que deben percibir a CTS los trabajadores formales, pero acá hay una situación muy importante que es la informalidad laboral que día a día se acrecienta en nuestro país. Y ayer habíamos hablado, Katiuska, De sobre la el tema de la CTS. La CTS, gente está además, el esperando aguinaldo gratis. ese incentivo económico para poder Claro. reactivarse económicamente. Así que tenemos en los estudios centrales exitosos en Chorrillos al doctor Julio Palomino, abogado laboralista, para que pueda responder todas sus consultas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, Katuska. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. CTS, plazos para pagar, plazos para depositar. Explíquenos, por favor. A ver, la CTS es la compensación por tiempo de servicios que está contenida en una ley ya del año 97, Decreto Legislativo 650, a través del cual se obliga a que todo empleador, tanto la quincena de mayo y la quincena de noviembre, deba depositar a sus trabajadores el monto que les corresponde. Ahora, la ley te dice que el depósito debe darse dentro de los primeros 15 días del mes de mayo y de noviembre. Y esto genera una expectativa a los trabajadores porque el día de ayer se cumplió el plazo máximo para poder depositar la misma. Así es. ¿Y cómo se calcula la CTS? Buena pregunta. El cálculo de la CTS es la remuneración más un sexto de la gratificación, que más o menos, calculando de repente un trabajador que gane 1.500 soles, más un sexto de gratificación, son 250 soles, sumados son 1.750, luego se divide de 360 y después se multiplica por los días laborados. Ya me perdí. la fórmula lo que pasa Un poquito más lento. es una fórmula que está establecida en la ley, que básicamente lo que correspondería a un promedio es aproximadamente un sueldo al año, que le correspondería la mitad del sueldo en el mes de mayo y la mitad del sueldo en el mes de noviembre. Eso es básicamente lo que es el cálculo de la CTS. Ahora, ¿qué trabajadores tienen derecho a percibir la CTS? Esto es muy importante, ¿no? La norma te dice que deben percibir la CTS los trabajadores formales, pero acá hay una situación muy importante que es la informalidad laboral que día a día se acrecienta en nuestro país, ¿no? Mira, hay una cifra con respecto a la informalidad laboral que la voy a traer, que he traído justo a la entrevista, que es importante, ¿no? ¿Ya? 75% de trabajadores o personas que laboran y que se buscan la vida día a día, normalmente, que tienen un empleo, son informales. O sea, no hay una formalidad laboral y tampoco el propio Ministerio de Trabajo ha hecho, pues, o ha impartido una política adecuada para poder combatir la informalidad laboral. Y estas cifras son muy preocupantes porque estas cifras las está dando el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Y esto también se va a ir incrementando porque la precarización del empleo se está dando de manera muy acrecentada estos días. Ahora, la norma, retomando el tema CTS, la norma te dice los trabajadores formales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el trabajador informal, el trabajador que tiene una relación laboral encubierta, pero que de repente el empleador le abona a través de recibos por honorarios, ¿no? Entonces, uno dice, ¿también me corresponde la CTS? Por supuesto que le correspondería, ¿Ya? pero acá hay un tema. Tendría que hacer una denuncia ante la SUNAFIL, ¿así? O tendría que hacer una demanda posterior a su cese, o inclusive prestando servicios, ¿no? En Así es. esa parte de la respuesta que daba, los trabajadores que emiten el recibo por honorarios estaban atentos a la pantalla del televisor y cuando dice tendría que demandar a SUNAFIL se desinflaron. Lo que pasa es que, a ver, en la actualidad el tema de la reactivación económica no se ha dado a creces en el país y además también el tema, pues, de la pandemia que ha afectado a muchas empresas, ¿no? Ahora, obviamente que eso no es una limitación para que el empleador contrate formalmente. Entonces, ¿qué hace en la actualidad el empleador? A veces contrata de manera informal, hace que el trabajador gire recibos por honorario, ¿no? Inclusive le da algunos elementos de trabajo, correos electrónicos, de repente lo amonesta, cartas de presentación, pero sin embargo no lo tiene en planilla. Y esto se llama derecho laboral indicio de laboralidad. ¿Qué cosa quiere decir? De que hace una labor de trabajador, pero no está inscrito en planillas. Y esto también es muy preocupante. ¿Por qué? Porque esto no genera, pues no hay de repente un beneficio para los trabajadores, y mucho menos con el tema de la CTS, que debería ser abonada el día de ayer como plazo máximo. Así, ¿no? Ahora, yo quiero saber si los trabajadores part-time también les corresponde la CTS o depende la modalidad del contrato. Excelente pregunta. Hay una limitación en el depósito de CTS
y como derecho de los trabajadores que laboran por encima de las 4 horas, sí pueden percibir la CTS, pero los que laboran menos de 4 horas, por ejemplo, lo que acabas de decir, Katiuska, el contrato a tiempo parcial o part-time, no le correspondería el abono al CTS. En el caso de la MIPES, En el caso de las MIPES, en las microempresas tampoco no le corresponde. porque hay hay un trato diferencial en el tema de aguinaldo gratificación cuando se trata de MIPES. Es correcto. No es la misma magnitud que aquellas empresas que se encuentran en el régimen general. Así es. Lo que pasa es que, a ver, Pedro, en el tema de las MIPES es un régimen especial, ¿no? Entonces, para que una empresa pueda tener o gozar de los beneficios de una REMIPE, porque así es la norma, tiene que estar acreditado, tiene que estar inscrito en el registro de REMIPE. O sea, no es que la empresa de repente presuma que tiene esa condición y pagar a sus trabajadores la mitad de los beneficios sociales. Tiene que tener una hoja de acreditación. Desde la fecha que goza de la hoja de acreditación para adelante, ya le correspondería abonar los beneficios que les corresponde. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta empresa adquiere la acreditación el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Ya. Los trabajadores que estuvieron antes de esa inscripción están en el régimen general y los que vienen para adelante están en el régimen REMIPE, así es. Así es, si los trabajadores CAS COVID a ellos le corresponde a la CTS. En el caso de los trabajadores, los CAS, ahí hay un tema de unas normas especiales que se vienen dando del tiempo y también los beneficios sociales son muy, muy limitados, ¿no? Ahora, en el sector público también el tema de la CTS es distinto porque eso se cobra al final cuando es liquidado el trabajador, ¿no? Entonces, yo creería que acá hay que diferenciar bien a los trabajadores de la actividad privada, ¿no? Y a los trabajadores de la actividad pública, ¿no? Pero en sí, la obligación legal está en que el empleador debe depositar la CTS, pero antes de que se cumpla la quincena, de este caso, el mes de noviembre. Caso contrario, ¿qué podría pasar? Podría pasar de que podría haber denuncias, quejas ante la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y ahí podría tener un problema el empleador. ¿Por qué? Porque podría haber multas, por lo menos hasta 100.000 soles, ¿no? ¿Ya? De acuerdo también a la cantidad de trabajadores afectados. No solamente el que denuncia, sino también a los trabajadores a quien no se les depositó la CTS oportunamente, ¿no? Y muchas veces se cuestiona, por ejemplo, los acuerdos bajo la mesa, fuera de la ley que tiene el empleador con el trabajador cuando se trata de aguinaldo o gratificación. Bueno, no hay caja para pagarte ahorita, pero en la boleta figura tu depósito, más te voy a dar después. Muchas veces se hace eso. Pero en el caso de la CTS, ¿hay espacio, maniobra legal para que puedan aplicar lo mismo? ¿O en el caso de CTS las normas son más duras para depósitos a cierta fecha? Lo que sucede es que en la CTS se debe acreditar la bancarización, o sea, tienes que acreditar el depósito efectivo en la cuenta del trabajador, ¿no? Y el trabajador tiene que visualizar que efectivamente le ha hecho el depósito. No podría existir de repente un acuerdo entre ambos o de repente una decisión unilateral por parte del empleador que diga: no te deposito tu CTS en noviembre, yo la guardo, la voy a tener ante una emergencia. Eso no es así, no se puede dar. Ahora, en el caso de las gratificaciones, inclusive se podría de repente convenir con el trabajador para que se pague de manera mensual, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Porque el trabajador, ¿no? Todo trabajador siempre tiene la expectativa, pues, de recibir de manera íntegra, ¿no? En este momento, el 15 de diciembre, Ya. que viene la gratificación, y disponerlo para sus gastos, pagar gastos, o de repente para hacer algunas compras, ¿no? Y esto no podría ser una afectación al derecho ya adquirido de los trabajadores. Así es. Muy bien, seguimos ahora con las llamadas de la población, pero antes a la gente que está alternando, exitosa con el partido que juega Perú versus Paraguay, el partido amistoso, y ya vamos un gol a la ¿Estamos población. Sí, ahí estamos, un gol. Estamos ganando. Un gol. Ya. Acaban de meter un gol. Así que ya luego de esa información un poco deportiva, escuche el programa también futbolístico en la radio, en Lima, la 95.5 de la FM. Habilitamos líneas telefónicas si usted quiere consultar qué pasa conmigo, qué pasa con mi contrato, qué pasa con mi empresa. Aún no me depositan al 251-9422 y 467-4499. Esto es Exitosa, te escucha. A ver, si tiene alguna consulta respecto al tema que estamos conversando, inmediatamente a las llamadas a las líneas telefónicas antes mencionadas para que el doctor Julio Palomino, experto en tema laboral, le pueda ayudar a despejar las dudas que pueda tener. Pero además de la CTS, doctor, ¿aún está pendiente, está vigente este retiro de la CTS que ha sido aprobada por norma? Porque estamos hablando en estos momentos de un beneficio que le corresponde a un trabajador en cuanto pierde el trabajo, cuando sea desempleado. Ese es su colchón financiero que le va a ayudar a enfrentar ese temporal de desempleo.
pero sabemos que hay una norma que facultaba para reactivar la economía retirar hasta el 100% la CTS. ¿Eso sigue vigente? Excelente pregunta, Pedro. A ver, efectivamente lo que tú dices es cierto. La CTS se crea como un beneficio social contingente ante la pérdida de trabajo del trabajador, ¿no? De repente una desvinculación o un cese, un despido. Pero con las normas que se dieron en pandemia, el decreto de urgencia 022, 026, inicialmente se dispuso de que la CTS podía ser retirada hasta 2.400 soles. Después de eso hubo una modificatoria y se planteó y se estableció de que podía retirarse de manera total la CTS que estaba depositada hasta el 31 de diciembre de 2021. Ahora, ¿Ya? en mayo pasado, el 25 de mayo, tengo entendido, salió el decreto Supremo 011-2022, TR, a través del cual se ha dispuesto que la CTS puede ser retirada de manera parcial o total hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, estamos reitera la fecha hasta... 31 de diciembre de 2023. O sea, hasta el siguiente año. Entonces, ¿qué pasaría en la práctica? De repente ya depositando la CTS en noviembre, el día de ayer, ya el trabajador podría hacer la gestión de manera directa ante la entidad bancaria, donde tiene apertura su cuenta, y retirar la totalidad de CTS. Así. Aunque valgan verdades, aquellos que retiraron un poco van a tener en la cuenta de la CTS. Bueno, es verdad, ¿no? Porque hay muchos que ya no tienen fondos. Claro. Cuenta, Han ido sacando, ¿no? Claro. Paulatinamente en la yo siempre crisis. aconsejo de que para poder retirar CTS tendría que ser estrictamente necesario, ¿no? El hogar o familia, de repente, no sé, pues para emprender un negocio o algo que realmente justifique. O que me genere ingresos, ¿no? De repente un préstamo que luego va a ser devuelto con creces. Hay una llamada, doctor. Por favor, Luz de Arequipa. ¿Cómo estás, Luz? Buenas noches. Hola, Luz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Cuéntanos, por favor. Gracias. El doctor Julio Buenas Palomino noches. escucha Estoy tu llamando pregunta. desde Arequipa. Buenas noches, doctor. Una consulta. Yo trabajo en un restaurante más de 8 horas y quería saber si me corresponde la CTS, ya que la empresa es una microempresa. Y aparte de eso, como salí también de vacaciones y no me han pagado el sueldo completo, solo me han pagado 15 días. Quería saber también eso, doctor, por favor. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Gracias, Luz. Gracias por la pregunta, Luz. Efectivamente, hay que determinar de que si la empresa, el restaurante donde usted labora, es una empresa que está en la condición de REMIPE, ¿no? Eso es muy importante. Y usted dice que labora 8 años. Habría que ver desde qué momento, si tiene esa condición de REMIPE, ¿no? Con la hoja de acreditación que conversábamos un instante con Pedro, le da esa situación o de repente esa obligación al empleador de abonarle solamente una parte de la CTS, y si es microempresa no abonarle nada, pero hay que determinarlo previamente. Ahora, también el tema de las vacaciones, ¿no? Acá el derecho vacacional es un derecho adquirido, entonces no puede haber una negativa por parte de su empleador de decirle que no va a gozar o no va a hacer el uso físico de sus vacaciones, ¿no? Porque eso es ilegal, ¿no? Ahora, ¿qué tiene usted expedito para poder hacer? Usted conversar con su empleador, usted exíjale de que le acredite si tiene esa condición de REMIPE y que le diga pues cuándo va a gozar de vacaciones, ¿no? Porque yo creo que el descanso es muy importante en estos tiempos, ¿no? Más aún que usted tiene una data de una relación laboral de 8 años, ¿no? Así es, doctor. Estamos en estos momentos en la línea con Mercedes, que nos llama desde La Molina. Hola, Mercedes, te escuchamos con la duda, la consulta que tengas. Sí, buenas noches. Mi consulta era sobre los servidores de 276. ¿También reciben CTS, los contratados? A ver, ese es un tratamiento especial porque es un régimen público, ¿no? La CTS, el régimen público, es distinto porque se calcula, pero al momento del cese del trabajador. O sea, en estos momentos usted sigue trabajando, tiene un régimen especial en la institución pública donde labora y esto se va a depositar y se le va de repente a entregar en el momento que usted opere el cese o su desvinculación, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces ahí está la respuesta que estás alcanzando, Mercedes, ante la pregunta que tienes. Y reiteramos las líneas telefónicas 251-9422, 467-4499, pero... Hay una llamadita más. Y también hay un número más, Katiuska, el 940-800-800. El WhatsApp, para así que es. nos hagas la consulta. Elizabeth desde Jesús María nos hace su pregunta. Elizabeth, buenas noches. Elizabeth, si podrías perdón. subir el volumen, por favor, de tu voz, Elizabeth, Sí, por favor. alejarte de una zona ruidosa y solo escucharnos por tu celular, por favor, Elizabeth. Hola. Elizabeth, ¿estás conectada? Elizabeth se comunica ¿me desde escucha? Jesús María. Ahora sí, Elizabeth, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta?
Ya, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, si uno tiene deuda en un banco, ya, y justo te depositan la CTS en ese banco? ¿El banco tiene la obligación de retenerte el dinero porque tú tienes deuda en ese banco? A ver, muy buena pregunta, Una Elizabeth. pregunta. A ver, ya salió unas resoluciones por parte ya de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, respecto a que este es un fondo intangible, ¿no? O sea, podría usted tener o cualquier persona una deuda bancaria, pero este fondo no debería ser tocado, ¿no? Ahora, lógicamente que la cuenta de CTS es una cuenta especial, es una cuenta distinta, ¿ah? Distinta a una cuenta bancaria común y silvestre. Entonces yo creería que por ahí la cuenta de CTS la apertura un trabajador, no solamente una institución bancaria, también puede ser una mutual, puede ser una cooperativa, ¿no? Dependiendo mucho de la elección del trabajador y que comunique esto de manera efectiva pues al empleador para que le haga el depósito correspondiente, ¿no? Pero creería que ahí hay que analizar bien, de repente, para que la institución bancaria pueda de repente acceder a esos fondos, no lo va a hacer directamente, tendría que hacerlo a través de un mandato judicial, ¿no? Bien, nos llaman desde el norte peruano, desde Trujillo. Estamos en la comunicación con Estela. Hola Estela, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con el doctor también. Te escuchamos con la consulta, Estela. Sí, bueno, lo que yo quería consultarle al doctor es de que, bueno, en mi caso, yo trabajo para una service, para un outsourcing, y cada vez que nosotros pedimos vacaciones, bueno, en mi caso pido vacaciones, nunca nos las pagan. Nuestra empresa pertenece al sector de MIPE, es un outsourcing que trabaja para un banco. Entonces, en ese caso, no sé cómo es que uno puede reclamar, ¿no? Porque en mi caso yo tengo trabajando ya más de 5 años y las vacaciones cuando he salido solamente me dan o una semana o 15 días, pero nunca nos pagan. Gracias. Bien, gracias Estela. Buena A pregunta. ver, bueno, buena pregunta, ¿no? Hay que determinar también, porque la condición que usted mantiene con esta empresa, con esta service, es una condición ya indeterminada por la cantidad de años, ¿no? Ahora, también hay que entender de que el uso vacacional es un derecho que usted adquiere, ¿no? Y en caso hay una negativa por parte de su empleador, usted tiene expedito el derecho de iniciar de repente una queja, un reclamo, pero yo le aconsejaría primero que sea un reclamo interno en la organización y después, si no, de repente tiene una respuesta positiva, usted podría hacer una denuncia ante la SUNAFIL, ¿no? Y ahora es muy sencillo, usted puede, hay una SAT que usted puede, desde su celular, puede ingresar con el RUC de la empresa y generar ese tipo de denuncias y verificar cuál es el motivo por el cual a usted no le están dando las vacaciones conforme a ley. Ahora, el hecho de que usted goce menos días de vacaciones, eso tiene que convenirlo usted con el empleador. No es que el empleador de manera unilateral le va a decir de la mitad de días de vacaciones de los 30 días, usted va a gozar 15. Tiene que convenirlo usted y tiene que aceptar. Ahí no puede mediar una decisión unilateral del empleador. Así es, y los trabajadores que están en esa modalidad de teletrabajo, también le corresponde todos los beneficios, porque a veces hay un poco de abuso, ¿no? No, tú has estado en la virtualidad, como no te veo, entonces no te pago la CTS. Bueno, buena pregunta, Katiuska, ¿no? A ver, claro, no te veo físicamente y no quiero pagarte tampoco. Esa premisa no debería darse a nivel laboral, ¿no? Ahora, el teletrabajo es una modalidad distinta al trabajo remoto, ¿ya? El teletrabajo, hay una ley nueva que se ha dado hace menos de 2 meses y debería estar aplicándose ya la primera o segunda semana del mes de enero de 2023. En el teletrabajo va a seguir la prestación no presencial de los trabajadores, pero ya existe una mayor obligación por parte del empleador. Por ejemplo, ¿no? Que el empleador pueda asumir los costos de luz, energía eléctrica, de internet, darle elementos de trabajos al trabajador. Y esto no significa que la prestación laboral se va a limitar a no percibir algunos derechos los trabajadores. Por el contrario, son los mismos derechos que debe percibir un trabajador y la prestación es una prestación como si el trabajador estuviera yendo de manera presencial, porque también está sujeto a sanciones, a medidas disciplinarias, ¿no? No puede haber ahí una limitación que te digan no te veo y no te pago la CTS y mucho menos la gratificación, por ejemplo, ¿no? Si la empresa donde trabajo se está haciendo la loca, no me quiere depositar la CTS, no me pone en planilla, tengo tantos años trabajando, cumpliendo el horario regular de 8 horas o más de 8 horas, ¿qué puedo hacer para poder hacer valer mis derechos? Bueno, primero, creería que podría tener una opción directa con el empleador, ¿no? Un reclamo directo
de repente un correo electrónico a recursos humanos, exigiéndole, ¿no? Haciéndole notar cuál es su trayectoria en la empresa, y después, si no hay una respuesta positiva, se pues envía denuncia inspectiva ante la SUNAFIN, ¿no? Y ahí puede tener un aprieto el empleador, porque podría estar sujeto a sanciones o multas, ¿no? Muy bien, tenemos otra llamada en la comunicación desde el RIMAC. Buenas noches. Buenas, Manuel, habla el señor Manuel Torres. Señor Manuel Torres, bienvenido, lo escuchamos. Señorita, yo tengo mi CTS hace años, pero me dice que ya prescribió, quisiera que me hiciera esa consulta. Si puedo hacer un reclamo o no. A ver, la CTS está depositada y si usted de repente puede tener la situación que usted ya está desvinculado de repente de su empresa, usted podría pedir, usted podría pedir de repente retiro, ¿no? Si usted conoce su cuenta bancaria, podría pedir. Sí, señor. Manuel, te escuchamos. Ya la empresa ya es de servicio pesquero. ¿Ya? Y yo ya hace tiempo que no lo he recogido eso. Bueno, usted tiene derecho de hacer la gestión. Si usted conoce la institución bancaria, tiene el número de cuenta, usted con esta norma que existe, usted podría retirar CTS de manera total, ¿no? Así es. Bien, gracias Manuel por la llamada telefónica que nos alcanzas desde el distrito de RIMAC, 9:25 de la noche. Reiteramos las líneas para que usted pueda seguir haciendo las consultas al doctor Julio Palomino, abogado laboralista. Y aprovechen con las consultas, porque eso es completamente gratis. Inmediatamente, ya, luego si lo va a cobrar. Después, fuera de radio, el doctor le va a cobrar. Acá aproveche que es gratis. 251-9422, 467-4499 o el 940-800-800 para que pueda llamar. Ahora, bueno, esperando las llamaditas. Si tenemos contrato con recibo por honorarios, también nos toca nuestra semana de vacaciones. ¿Cuánto tiempo es según la ley? A ver, si usted está a través de un contrato de locación de servicios o recibos por honorario, hay que verificar si el cumplimiento de esa prestación es laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente lo tienen bajo esa modalidad para desviar las acreencias laborales, ¿no? Pero hay que ver si realmente el trabajador cumple con todos los requisitos de la relación laboral. Por ejemplo, ¿no? Que sea dependencia o subordinación, reciba órdenes directas del empleador, que sea una labor exclusiva, ¿no? Que no va a prestar servicios a un tercero, ni mucho menos la competencia. Después la remuneración y la prestación personal, ¿no? Que no puede valerse de auxiliares para poder prestar la labor. Ahora, lógicamente que cuando existen esos indicios de laboralidad catiusca, se entiende de que hay un encubrimiento de la relación laboral. Entonces, el empleador no quiere pagar los beneficios, encubre esta situación. ¿Para qué? Para dar una forma de repente una prestación autónoma, independiente, profesional, que no se da en el caso, ¿no? Pero si hay todos estos elementos que configura una relación laboral, es fácil que el trabajador pueda alegar siguiendo prestando o de repente al cese de su prestación pueda reclamar su beneficio social. ¿Cuánto tiempo tiene el trabajador? ¿Qué plazo tiene posterior al cese? 4 años posteriores al cese para reclamar si es que acredita que fue un trabajador, ¿no? En el régimen general o el régimen REMIPE, pero que nunca fue incluido en planilla, ¿no? Yo creo que ahí el trabajador podría exigir sus derechos, ¿no? Bien, Juan Carlos nos llama desde Moquegua. Hola Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches. Sí, por favor. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por contestarme a esta pregunta. ¿Qué tal? Soy un trabajador municipal nombrado y resulta que ahora con el asunto, digamos, de la pandemia, las labores en la municipalidad se han dividido en 3 grupos. Yo estuve haciendo trabajos remotos desde el año 2021 prácticamente hasta este año 2022. Y resulta que nosotros teníamos un convenio, un beneficio ganando por convenio colectivo, y a raíz de que yo hacía trabajo remoto, nos han cortado ese beneficio ganado por convenio colectivo. Eso está bien porque han salido un montón de normas en la época del estado de emergencia y bueno, la patronal se ha basado a esas normas. Bueno, pues nos han quitado ese beneficio ganado por convenio colectivo que tiene fuerza de ley. Por favor, doctor, quisiera que me explique respecto a eso.
Bien, Juan Carlos, gracias por la llamada. A ver, Juan Carlos, efectivamente tienes un derecho adquirido por un convenio colectivo que ha sido pactado en el sindicato que tú perteneces con la municipalidad, ¿no? Ahora, no puede haber un desconocimiento, ¿no? Entiendo de que muchas empresas, municipalidades, entidades, organizaciones han sufrido pues los avatares de la pandemia, ¿no? Y se han acogido a algunas alternativas laborales que son viables, que están dentro de todo el marco legal. Pero tampoco no puede desconocerse los alcances de un convenio colectivo. Habría que verificar qué tipo de alcance, cuál es la vigencia del convenio colectivo, si de repente es una cláusula de vigencia indefinida, de repente la que estás alegando, y creería que ante una negativa por parte del empleador, ustedes como sindicato, ¿no?, podrían exigir a través de una denuncia expectiva el cumplimiento de la misma, ¿no? Y después también accionar legalmente ante el Poder Judicial, ¿no? Perfecto. Bien, muchas gracias, doctor Julio Palomino, abogado laboralista, por estar aquí en Exitosa y explicarnos con manzanitas un tema importante para la población, porque ya se vienen las fiestas y uno quiere estar pues cargoso, ¿no? Claro, cargoso con la plata, Claro. cargado de plata. Doctor Palomino, ¿cómo se lo ubica? Ya para que cobre por consulta. Ay, sí. Bueno, ¿Para qué no estamos en todas las redes sociales como Julio Palomino Laboralistas. Nuestras oficinas están en Roque y Vergalo 493, oficina 2011, Magdalena. Y los teléfonos 9979-36073. Y nos pueden ubicar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales. Así es. Perfecto. Gracias. Julio Palomino, abogado laboralista, ha estado con nosotros en ese bloque de éxitos.